Ahí en el libro de primera de Juan, en Juan, mejor dicho, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8, tenemos la porción bíblica que nos preocupa. Este es el tercer domingo que invertimos en esta porción bíblica. Yo me voy a tomar el atrevimiento de exhortarles. Muy pocas veces lo hago, no me gusta estar diciendo a la gente, hey, entra a Facebook, entra a tal lugar y busca tal o cual cosa, ¿verdad? De alguna predicación. Sí, pero en esta ocasión pues me tomo la libertad de decirle, por favor, busque en Facebook o en YouTube, en cualquiera de esas dos opciones, y invierte un poco de tiempo viendo esas enseñanzas que hemos hecho en los últimos 2 domingos. Creo que son pero que muy buenas, muy pertinentes para la vida nuestra como verdaderos discípulos de Jesucristo. Pero que muy eye-opening, como decimos en español, eye-opening, ¿verdad? ¿Sabes? Nos abre los ojos para ver cuál es nuestra posición en Cristo y lo que Dios está haciendo con nosotros y cómo es que el sufrimiento, las pruebas y todo este sinnúmero de cosas en realidad pues pueden cambiar, pueden transformar nuestras vidas, porque de años escuchamos que el sufrimiento me cambia, ¿verdad? El sufrimiento me ha hecho crecer y como ya dijimos varias veces, pues el sufrimiento en sí mismo no cambia a nadie. Lo único que cambia, que puede cambiar, es la aplicación de la palabra de Dios al sufrimiento, a las dificultades, al estrés, a la complicación, a todo ese sinnúmero de cosas que son sanguijuelas, que lo que hacen es chupar, absorber la energía espiritual, emocional, relacional, que usted y yo tenemos de la vid verdadera, que es Jesucristo. Así que en esas dos enseñanzas hablamos detenidamente sobre ese particular. Hoy no vamos a entrar a hablar sobre ese asunto, pero sería muy recomendable que si usted pues no estuvo en las últimas semanas, pues que visite esa, y de paso agradecidos a Dios por el trabajo excelente que nuestros hermanos, todo el mundo voluntario, que han estado haciendo durante todo este tiempo, y cada día pues se esfuerzan más y pues la calidad de lo que están haciendo es mucho mejor. Así que los que son miembros de esta iglesia, siéntanse en la libertad de cuando pueda pues pasar por allá y darle las gracias y felicitarlo y darle la gloria al Señor. Amén. Right. So, la enseñanza la titulamos Limpios, hablando de un grupo de personas que han estado limpios, sin mancha de ninguna clase. Sin embargo, son personas que consistentemente se están limpiando, personas que están totalmente limpios, pero sin embargo se mantienen limpiándose, siendo limpios, siendo limpiados, mejor dicho, con el propósito de llevar más fruto, ¿verdad? De eso trata la enseñanza, estos 8 versículos, y está en el contexto de esta enseñanza que comenzamos hace 3 semanas, que yo he titulado De lo que me instruyó mi maestro. Son cosas, son principios, son verdades, son herramientas que mi maestro, el Señor Jesucristo, ha compartido conmigo, y que no fue una vez, ni 2 veces, ni 3 veces durante toda mi jornada con Él, desde julio 30 del 84. Finalmente, ahora, después de viejo, después de los golpes, después de las metidas de pata, después de las equivocaciones, finalmente ahora estoy absorbiendo, y ahora al final de mi vida, en el ocaso de mi vida, siento esa inclinación de Dios dentro de mí, de compartir con las personas que Dios pone en mi camino estas cosas que en realidad han sido pilares fundamentales que hoy me permiten tener la paz, la tranquilidad, el sosiego que tengo en este momento, y esa es la intención, ¿ok? Así que le hablo desde una plataforma de humildad, de experiencia propia y una convicción total de que lo que estamos convirtiendo es totalmente correcto, ¿ok? Así que la porción bíblica, déjeme leerla un momentito, es Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8, parte de lo que se conoce el discurso final de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, que incluye Juan 13, 14, 15, 16
y 17. En el versículo 1 del capítulo 15, Cristo hablando de sí mismo dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente de vida, yo soy la fuente de vitalidad, vitalidad espiritual, vitalidad emocional, vitalidad relacional, yo soy la fuente de sabiduría, yo soy la fuente de toda cosa buena que puedas tú necesitar en tu vida. Yo soy la vid verdadera, mi Padre, el Padre Celestial, es el labrador, el que cuida de esta viña. Todo pámpano, si eso es rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará, será desechado, será removido, y todo aquel que lleva fruto, evidencia inevitable de que está adherido a la viña, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará, lo podará, removiendo todo lo que pueda chupar nuevamente como la sanguijuela, su energía espiritual, y que evite que pueda dar fruto. El Padre Celestial, al que da fruto, constantemente lo está podando, lo está limpiando con el propósito de remover todas esas cosas que pueden chupar nuestra energía espiritual, que impiden que nosotros demos el fruto que se supone que demos, porque todo verdadero creyente debe dar fruto. Amén. Esa verdad es principal. Versículo 3, y vosotros, se refiere a los 11 que están con él en este momento, unas horas antes eran 12. Algo pasó en los últimos 35, 40, 45 minutos de esa noche, que ahora en vez de 12 son 11. All right? Okay. Y vosotros estáis limpios, y dice cómo están limpios: por la palabra que os he hablado, regenerados por el Espíritu Santo, porque abrazaron la palabra del Evangelio. Versículo 4, permanecid en mí y yo en vosotros, Cristo en nosotros permanentemente vía la presencia del Espíritu Santo. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, ¿okay? Fruto espiritual, ¿verdad? ¿Sabes? Está hablando, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, y perdone que vaya tan rápido, ¿ok? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, ¿ok? Se refiere al creyente genuino que ha tenido un nuevo nacimiento. Y el creyente genuino, aunque no se da cuenta, aunque no lo sabe, en el momento de la salvación es injertado en la vid verdadera. Nadie le ha dicho: puedo injertarte en la vid o te voy a injertar en la vid. Es injertado por la soberanía de Dios automáticamente en el momento que tiene un nacimiento espiritual. ¿Ok? Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva más fruto. ¿Ok? El que permanece en Cristo, el que se mantiene ahí, el que busca estar unido, intimidad con el Señor y todas las cosas que ya hemos dicho, inevitablemente pues va a dar más fruto espiritual. Porque separados de mí, versículo 5, nada podéis hacer. Ya hemos dicho a la saciedad de que sin Cristo se pueden hacer montones de cosas. Lo que no se podrá hacer nunca son cosas que tienen valor eterno. Versículo 6, el que en mí no permanece, se refiere a la rama que no da fruto, que es detrimento a la salud de la vid, y no da fruto porque no ha sido regenerada. Su unión con la vid es puramente superficial. Está hablando de falsos discípulos. Es el que en mí no permanece, es un falso discípulo. Dice entonces que será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí, ¿verdad?, y mis palabras permanecen en vosotros, eso quiere decir vivir una vida controlado por los mandamientos específicos que la palabra de Dios nos da. Mis palabras permanecen en vosotros, eso es lo que sugiere, ¿ok? Si eso es de esa forma, si mis palabras permanecen en vosotros, entonces eso explica lo próximo. Lo próximo dice: pedid todo lo que querráis y os será hecho. No quiere decir que yo voy a pedir todo lo que yo quiera a Dios y Dios me lo va a dar. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que si yo permanezco en Cristo y la palabra de Cristo permanece en mí, nuevamente mi vida es controlada por los mandamientos específicos de la palabra de Dios, inevitablemente lo que yo voy a pedir delante de Dios va a ser conforme a la voluntad de Dios, y en ese caso entonces voy a tener las cosas que Dios me diga. Amén. Que Dios le estoy pidiendo a Dios. ¿Okay? En esto he glorificado a mi Padre. ¿Okay? Las ramas verdaderas tienen el
el gran privilegio de poder traer gloria a Dios. Y en la forma en que glorificamos al Padre es en que llevemos frutos y que al llevar frutos en realidad pues nos convirtamos o dejemos ver que somos discípulos de Cristo. En la primera parte de su bosquejo, ahí, ¿verdad?, que vimos la vez pasada, hay varias cositas que tenemos que llenamos. Déjenme leerlas y entramos entonces al insert, al papelito adicional que usted tiene. Ahí en su bosquejo, inmediatamente de donde dice Juan 15:14, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La palabra permanecer en este pasaje tan corto se repite en 3 ocasiones. Y lo que escribimos fue lo siguiente: la palabra permanecer en Juan 15 nos habla de nuestra necesidad que todo verdadero creyente tiene de obtener fuerza, de obtener vida, ¿ok?, para poder llevar fruto en un clima espiritual donde, está hablando del momento donde estamos viviendo, donde la destrucción de la fe, y la fe no estamos hablando de la confianza en Dios, estamos hablando de la fe que nos ha sido revelada, la destrucción de lo que Dios ha dicho, quitándole, añadiéndole, tergiversando, torciendo, todo ese sinnúmero de aberraciones que suceden en el día de hoy. Pues usted y yo necesitamos obtener de Cristo fuerza, vida, para poder llevar fruto espiritual, ¿ok? Sin Cristo no podemos llevar fruto espiritual en una cultura, en un momento que nos ha tocado vivir, donde la destrucción de la fe genuina y la distracción de la fe, porque muchas veces no se ataca directamente la palabra, pero se contamina con otras cosas. La fe bíblica acompañada de prácticas esotéricas, prácticas místicas, la fe bíblica acompañada de comercialismo, de consumismo, fe bíblica acompañada de agendas sociales, fe bíblica acompañada de agendas políticas, right? ¿Sabes? Y distraen. Y nosotros necesitamos tener claro en nuestra mente que necesitamos obtener de Cristo fuerza espiritual, vida espiritual, de que de Él es que proviene, no proviene de ninguna otra cosa, no es Cristo más esto o aquello otro, es solo Cristo. Amén. Eso es lo que la afirmación quiere comunicar. Clarificamos en la segunda parte de su bosquejo los roles. El labrador es símbolo de Dios Padre, la vid es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, las ramas que dan fruto son los creyentes verdaderos, las ramas que no dan fruto son los que aparentan estar unidos a Cristo, pero no están, escriba esto, pero no están verdaderamente conectados a la vid. Dan la impresión que están conectadas, están con Cristo, que son cristianos, dan la impresión a los ojos humanos, parece que son parte de la vid, pero definitivamente no están conectados a la vid que es Jesucristo. Otra cosa que vimos aquí en las notas suyas fue el alto nivel, los coeficientes, la habilidad y competencia del labrador y la vid. Y en ese contexto hicimos una afirmación que es la siguiente: Jesucristo, al comenzar hablando de la vida cristiana fructífera, vida cristiana que da fruto, no se enfoca, esto fue el punto que cubrimos la vez pasada, no se enfoca en las ramas o los pámpanos. Su enfoque, escuche, su enfoque está en algo que hay en la vid y algo que hay en el labrador. La vid y el labrador, Padre e Hijo, parte de la Divina Trinidad. Y en lo que se enfoca nuevamente es en la habilidad de la vid a la habilidad del labrador, la competencia del labrador, la competencia de la vid, la proeficiencia de ambos, la vid y el labrador. Y en ese contexto vimos dos cosas, dos aplicaciones, dos implicaciones sumamente importantes, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Uno, que cuando se trata de fruto espiritual en la vida del creyente, no hay espacio para estar alardeando, porque si hay algún fruto espiritual en la vida de nosotros, es única y exclusivamente el resultado de que la vida de Cristo está fluyendo a través de nosotros. Es Cristo el que está produciendo el fruto. Amén. No somos nosotros. Y segundo,
cuando se trata de fruto espiritual en la vida del creyente, no hay espacio para dar excusas ni para estar echando culpas, ¿ok? Porque toda buena rama de seguro va a dar frutos, ¿ok? Now, un recordatorio más antes de entrar en parte del día de hoy, y es el siguiente. Un recordatorio que hicimos para la persona que no ha sido injertado en la vid verdadera, right? Y eso último que tiene ahí en su bosquejo, en la parte de atrás del bosquejo, es esto: cada día que usted permanezca, esto es para la persona que no ha sido injertado en la vid. Usted está aquí y usted dice, eso es estar injertado en la vid. Yo no sé si yo estoy injertado en la vid. Yo no sé si Cristo vive en mí. Yo no sé si yo soy salvo. Yo no soy salvo. Yo estoy aquí porque me invitaron. Yo creo en Jesucristo, pero yo no sé si yo estoy o no estoy, ¿ok? O sea, el punto es que cada día que usted permanezca sentado, escucha, en el trono de tu vida, es un día más en abierta rebelión contra el verdadero Dios y Señor del universo. Usted puede creer en Jesucristo como montones de gente creen en Jesucristo. Lo importante no es que si usted cree, es lo que usted crea de Jesucristo, ¿right? ¿Sabes? Si usted cree que Jesucristo es una seguridad, o es una llanta de repuesto en caso de emergencia, es un bote salvavidas en caso de que haya una inundación, que le salve en caso de que me muera, eso es una cosa. Pero si usted cree que Cristo es Dios hecho hombre, el único camino, la única verdad, el único que puede dar vida eterna, que usted le ha entregado su vida, que usted se ha sometido a Él para que Él se siente en el trono de su corazón, eso es otra cosa. Esa es la diferencia entre la rama que da la impresión que está injertada, pero no está injertada y eventualmente va a ser desprendida, va a ser quemada. La diferencia entre la que está injertada, que da fruto. La que está injertada ya no resiste la idea de querer estar sentado en el trono de su corazón. Reconoce, dice, I have no business sitting here. Aquí hay un Dios que debe sentarse, que debe mandar, que debe dirigir mi vida. ¿Okay? El otro punto que escribimos aquí es que cada día que yo permanezca sentado en el trono de mi vida, es un día en que vida y gozo se deslizan a través de mis manos como agua. Usted trata de coger agua con las manos de esa misma forma, porque fuera de Cristo, escuche, fuera de Cristo es imposible obtener vida y gozo. La verdadera vida, el verdadero gozo fuera de Cristo es imposible. La verdadera vida, para los que conocemos a Cristo y estamos en Cristo, Cristo nos ha salvado, la verdadera vida se encuentra en conocer a Cristo, en confiar en Cristo y obedecer al Señor Jesucristo. All right, now, todas esas cosas ya las habíamos mencionado la vez pasada. Ahora entramos ahí en el insert que usted tiene, perdóname por favor, donde dice las propiedades de las ramas. Las propiedades de las ramas. Versículos 2, 5 y 6. En mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán, lo echan en el fuego y arden. ¿Okay? Así que, como hemos visto, el problema, importante lo que le voy a decir en este momento de manera de introducción, el problema con el asunto de llevar fruto, de producir fruto, de dar fruto, el problema no está con la vid, el problema no está con el labrador. Sin duda alguna, el problema reside en las ramas, ¿ok? El pasaje nos habla de dos tipos de ramas. Escriba esto, por favor, en sus notas. Hay dos tipos de ramas. La primera es la rama que da fruto. Versículo 5 nuevamente,
yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escriba esto también. Las ramas que permanecen dan fruto. ¿Por qué dan fruto? Precisamente porque están vitalmente conectadas con la vid. Las ramas que permanecen son las que dan fruto, y dan fruto precisamente porque están vitalmente conectadas, injertadas a la vid. ¿Okay? Así que la Escritura nos dice que el Padre hace algo importante con toda rama que da fruto. ¿Right? Y otra vez, toda rama que da fruto porque está unida verdaderamente a la vid. Y como una rama que está unida a la vid, inevitablemente va a dar fruto. No es un juego de palabras, simplemente es una verdad que tenemos que tener claro en nuestra mente. Escriba esto en sus notas, por favor. El Padre, esto es una de las cosas que el Padre hace, el Padre sabiamente poda, P-O-D-A, poda toda rama que produce fruto. Versículo 2 dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará con el propósito de que lleve más frutos. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis breve aquí en relación a esto. Quiero hablar un poquito acerca de este fruto, ¿right? Algo que en el pasado no hemos mencionado. ¿Right? Cuando dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Cuando dice que lleva fruto, ese fruto posiblemente es dos tipos de fruto. Right? Escriba esto en algún lugar porque no tiene blanco, escríbalo por algún lugar. Dos tipos de fruto. Fruto de actitud y fruto de acción. Mano Roberto, si bájalo un poquitito, por favor. Fruto de actitud y fruto de acción. El fruto de actitud lo podemos ver ahí en las notas suyas en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Este es el fruto de actitud, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Cuando dice el pasaje, todo aquel que lleva fruto, está hablando primeramente de fruto de actitud, pero también es fruto de acción. Está hablando de buenas obras. Lo que yo estoy haciendo ahora es fruto de acción, predicar. Lo que algunos de ustedes estaban haciendo antes de empezar, que estaban sirviendo en distintas áreas de la iglesia, eso es fruto de acción. Los que lo estaban aquí hace un momento dirigiendo la música de adoración y alabanza, eso es fruto de acción. Los que están allí atrás en este momento con las cosas puestas aquí en la cabeza y bregando con botones y las cosas, lo que están haciendo allá en el área de media, eso es fruto de acción. ¿Entendió? Ayudar a los pobres es fruto de acción. Cuando se trata de fruto, en cierta forma, pues Dios tiene una prescripción, una forma de operar. Y en el pasaje nos dice lo siguiente, nos dice, permanece en mí. Y si tú permaneces en mí, lo primero que va a suceder es que tú vas a producir fruto de actitud, gozo, right? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Permanece en mí, y si tú permaneces en mí, eso va a producir fruto de actitud. Y ese fruto de actitud inevitablemente va a producir fruto de acción. ¿Y cuál es el punto que usted quiere comunicar que usted dice que es tan importante? El siguiente. Fruto de actitud precede al fruto de acción, opuesto de esta forma. Fruto de acción, predicación, servir, bregar con los botones allá en la parte de atrás, venir a cantar aquí, hacer esto, aquello, otro. Fruto de acción menos
sin que haya fruto de actitud, es lo que la palabra condena tan seriamente, que se llama legalismo. Y yo someto a su consideración que una de las cosas que es más comunes dentro de la iglesia del Señor Jesucristo es ese dilema. Mucho de lo que se hace no es precedido por fruto de actitud. En otras palabras, buenas obras con una mala actitud, predicación sin paz, servirle a la gente que está por ahí sin amor, right? Bregar en el sonido, en todas las cuestiones allá atrás sin santidad. Cantar aquí delante de todo el mundo sin gozo del Señor. Simplemente era un comentario que quería hacer. Nos habla el pasaje también de ramas que no dan fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Escriba esto en sus notas. La rama que no da fruto es porque no está vitalmente conectada a la vid. Punto y se acabó. No hay nada más con el testigo. Si no da fruto es porque no está vitalmente conectada a la vid. Fruto de actitud, fruto de acción. ¿Okay? Así que la razón por la cual no da fruto es porque no está genuinamente conectada, injertada, adherida a la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. Y con ese tipo de rama, escucha que es bien importante, con ese tipo de rama que tiene quizás fruto de actividad o lo que sea, pero no hay el fruto de actitud, right? Con ese tipo de rama, el Padre hace algo. Escriba esto, por favor. El Padre, en el tiempo preciso, porque Dios tiene tiempo para todo, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Viene todo el mundo al arrepentimiento? Claro que no, pero Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y Dios consistentemente sigue dando oportunidades y dando oportunidades y dando oportunidades y dando oportunidades. Y cuando acontecen los grandes escándalos en las iglesias evangélicas aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico, Colombia, Venezuela, en cualquier país que sea, donde cuando se descubren todas estas inmoralidades y todos estos impostores y todo este montón de cosas tan feas que ocupan las primeras planas de los periódicos y los medios sociales, cuando eso acontece, entienda por favor, acontece luego de que Dios le ha dado 3 millones de oportunidades a esa persona para que se arregle a buen vivir, para que confiese su pecado y se arrepienta. El Padre en el tiempo preciso, ¿qué va a hacer? Quitará toda rama que no dé fruto y va a ser echada en el fuego. Ahora, encerrado en todo este asunto, hay una lección para todas las personas que intencionalmente o sin querer queriendo o sin darse cuenta pretenden ser algo que no son. En el contexto aquí de Juan 15, sin duda, esto es una referencia al juicio. ¿Qué es una referencia? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Right? Pero el que en mí no lleva fruto lo quitará y lo echará al fuego. ¿Verdad? Esto es una referencia al juicio que le espera a esos que en cierta forma dan la apariencia de que están adheridos a la vid, posan como si fueran cristianos, pero en realidad genuinamente no se han sometido al señorío de Cristo. Cristo no es el que manda en su vida, Cristo no es el Señor, Cristo no es el que está sentado en el trono. La palabra dice que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Salvador, no, que confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor. Son dos cosas, curios, Dios y dueño de propiedad, landlord, ¿ok?
que si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Salvador será salvo. No, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Right? Diferencia muy importante. El mensaje está ahí. Right? Now, esto es un mensaje en dirección a personas que no están en una relación genuina con el Señor Jesucristo, y es muy probable que en esta tarde, dentro de este recinto, haya personas que conocen algo de Jesucristo, vienen a la iglesia, pero que no están en una relación genuina con el Señor Jesucristo. Si ese es su caso, preste atención, porque si ese es su caso, yo le garantizo que si usted clama a Dios, si usted busca a Dios de todo corazón, Dios va a responder su clamor. Yo le suplico que me preste atención en este momento, porque es importante lo que le voy a decir. Lo que acabo de decir no es una cuestión hipotética. Lo que acabo de decir es una cuestión real. Como cuestión de hecho, importante, por favor. Si usted quiere escuchar, présteme atención, por favor. Si usted quiere escuchar el ruido que hace una rama recién cortada cayendo al suelo, si quieres escuchar el ruido, cómo suena, cómo se siente, cómo se escucha eso, simplemente lea el capítulo 13 del Evangelio de Juan. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, usted va a escuchar con claridad el ruido de una rama que es cortada y que está cayendo al suelo. ¿De qué está hablando, pastor? Busque el versículo capítulo 13. Rápido, esto es bien rápido. Es el capítulo donde el encabezamiento dice: Jesús lava los pies a sus discípulos. Versículo 1 dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hablando los suyos, la iglesia, los que él había salvado. Pero en el versículo 2, si tiene su Biblia abierta, dice: durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Está puesto ahí. No tiene que ver nada con el resto de lo que está hablando, porque dice: y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se ciñó con ella para lavarle los pies a los discípulos. Y sabemos el resto de la historia. Como cuando Cristo llega donde Pedro abre la boca como siempre, dice: a mí tú no me vas a dar los pies, yo soy el que te voy a dar los pies. Y Cristo le dice: estás mal, porque aquí esto es lo que hay que hacer. Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y Pedro dijo: no, pues si eso es así, no los pies, sino me lavas la cabeza, y me lavas todo el cuerpo, y me lavas todo lo que tú quieras lavarme. All right? ¿Ok? En ese contexto, miren el versículo 10, estoy en Juan 13. En el versículo 10 dice: y le dijo Jesús, el que se ha lavado, estoy hablando del ruido que hace una rama recién cortada cayendo al suelo. Versículo 10, le dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más de que los pies, pues está todo limpio. Y ya ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo entregaba y por eso dijo: no todos están limpios. Versículo 18. No habló así de todos ustedes, diciendo cosas muy halagos con relación a los discípulos. No hablo así de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido. Muy importante por sí solo esa afirmación. Pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Versículo 21. Después de haber dicho eso, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo: de cierto los digo, que uno de ustedes me va a negar. ¿Está escuchando la rama cuando va cayendo? Es en el tiempo de Dios. El Padre en el tiempo preciso quitará todas las ramas que no dé fruto y la misma será echada al fuego.
Versículo 25. Entonces él, este es Juan, respondiendo al pedido de Pedro, que le dice, tú que estás cerca de Jesucristo, pregúntale quién es, de quién está hablando. La implicación es que todo el mundo está, mire para acá todo el mundo, por favor, todo el mundo está convencido de que Judas es también una rama injertada en la vid verdadera. Versículo 25, entonces él, Juan, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó, es aquel a quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojándose el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, acaba de hacerlo. Pero el versículo 28, mira lo que dice, ninguno de los que estaban en la mesa entendió para qué le dijo eso. ¿Por qué razón? Porque para ellos Judas era parte integral del equipo de los 12 discípulos. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, era tesorero, tenía una posición sumamente importante, que Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta o que diera algo a los pobres. Versículo 30, aquí es donde está, se escucha el ráchete de la rama al caer. Cuando tomó el bocado, Judas salió enseguida y nunca más regresó. Y ya era de noche. Cuando tomó el bocado, Judas salió enseguida, ya era de noche. El punto aquí, familia, es este. No importaba lo que Judas aparentaba ser, escuche, no importaba lo que Judas aparentaba ser, si levantaba las manos, si oraba, si temblaba, si hablaba en lengua, si decía esto, decía aquello. No importaba lo que fuera que Judas aparentara ser, no importaba el tiempo, la intensidad de su envolvimiento en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Escucha, Judas nunca estuvo genuinamente adherido, injertado, unido a la vid verdadera, que es lo que Cristo está afirmando en los versículos 10 y 11 del capítulo 13. Otra vez, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies. Lavado es salvo, el que ha sido salvo. No necesita ya, tú necesitas ser salvo 2 veces, 3 veces, 4 veces. Usted es salvo y es salvo. Right? Lo que todo que necesita es que lavarse los pies, porque diariamente pecamos, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pues está todo limpio y vosotros estáis todos limpios, aunque no todos, porque él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. A.D. Carson, un gran erudito bíblico sobre este particular, dijo lo siguiente. En la narrativa del Nuevo Testamento vemos hombres y mujeres que se describen como personas con cierto nivel de conexión con el Señor Jesucristo o con la iglesia cristiana, quienes, a pesar de ese nivel de conexión con Jesucristo o con la iglesia, dado el caso que no perseveran en sus vidas, Carson dice, finalmente dan testimonio de que la vida transformadora de Jesucristo nunca había latido en ellos, porque si la vida transformadora de Jesucristo hubiese latido en ellos en algún momento, hubiesen perseverado. Right? Y el que persevere será salvo. Nadie es salvo porque persevera. Right? Tú perseveras porque eres salvo. Cuentas claras conservan amistades. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que hay una diferencia bien grande entre participar en actividades religiosas cristianas, importante, diferencia bien grande entre participar en actividades religiosas cristianas, un servicio un domingo, un servicio de limpieza en el patio de una familia como actividad de una iglesia, un fellowship, una cena, un almuerzo, pues el participar nuevamente en actividades religiosas cristianas
y estar genuinamente en Cristo son cosas totalmente distintas. Amén. El caso clásico es Mateo capítulo 7, 21 al 23. Todo el mundo lo sabe, pero hay que volver a leerlo porque posiblemente algunas personas nunca lo han escuchado, o si lo han escuchado se han olvidado de él. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Cristo, Cristo, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el versículo 22, 23, que es clave, dice, entonces Cristo hablando, yo les declararé, nunca os conocí, nunca estuviste injertados en mí, que soy la vid verdadera. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, aquí hay una pregunta que todos debemos hacernos, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta? ¿Soy yo un auténtico, genuino y verdadero seguidor de Jesucristo? Esa es una pregunta válida, esa es una pregunta que hay que hacerse. Porque ninguno de nosotros, por muchísimas razones, a mí la que me viene a la mente siempre es porque ninguno de nosotros tenemos ningún ticket, no tenemos ninguna confirmación que nos diga vamos a tener todavía 30 años, 40 años, 50 años, 2 meses, 4 meses para vivir en este lado de la eternidad. La Biblia dice que la vida es como vapor, que está aquí hoy y mañana no está. Eso es una pregunta sumamente importante. Ahora, en el contexto de Juan 15, escucha que es bien importante lo que voy a decir. En este contexto que estudiamos, la razón por la cual debemos hacernos esa pregunta, escuche, es porque la intención de Jesucristo aquí en Juan 15 no es robarle la seguridad de salvación a nadie, al cristiano genuino. Esa no es la intención de Cristo. Robarle la seguridad de salvación al cristiano genuino. ¿Okay? Cristo en ninguna forma quiere poner un signo de interrogación en la mente de un creyente que es genuino, de un creyente que es auténtico, de un creyente que es verdadero. ¿Y cómo usted sabe eso? Lo sé porque la Escritura lo enseña. En el versículo 3 dice, ya vosotros, esos 11, estáis limpios, y estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si no entiende, esas son palabras de seguridad eterna. Ya vosotros estáis limpios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El punto es que inmediatamente de haber dicho cómo el Padre iba a cortar las ramas muertas que estaban artificialmente conectadas a la vid, nuestro Señor le dice, ya ustedes, estás limpios. En un lenguaje moderno lo que está diciendo, ustedes estén tranquilos, ustedes no son ramas muertas, ya todos ustedes están limpios. Eso es seguridad de salvación. Ahora, sumamente interesante el hecho, no sé si usted comparte esa opinión conmigo, pero para mí es sumamente interesante el hecho que esos 11 discípulos a los cuales le dice, ya vosotros estáis limpios, ustedes no tienen que preocuparse, ustedes no son ramas muertas, ustedes ya están limpios. Esos 11 discípulos, unas cuantas horas después, habrían de negarlo y habían de abandonarlo. Yo no sé si eso le resulta a usted paradójico o no, pero a mí siempre me ha resultado paradójico. Él sabiendo lo que todo este secuá de individuos iban a hacer, les da esa certeza, esa seguridad de que ellos son parte de esa vid, que ellos están unidos vitalmente con la vid verdadera que es Cristo. Ahora, en las notas suyas, en el insert, por favor, en la parte de abajo, Señor, ayúdame para que no se me vaya el tiempo sin terminar. El proceso de podar y limpiar. Esto es parte importante, ¿ok? Yo me voy a afincar en las notas para asegurarme que no me desvío y podamos concluir la enseñanza en esta tarde, ¿ok? Ahora, buena pregunta. Pastor, ¿qué es eso de podar
O podría usted preguntarme, ¿en qué consiste el proceso de limpiar, Pastor Edwin? Mi respuesta sería que la palabra enseña o nos habla al menos de dos clases de limpieza. Los vemos en el versículo 2 y 3. Fíjese que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer con ese? Ayúdeme, por favor. ¿Lo qué? Voy a empezar otra vez. Versículos 2 y 3. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace con ese? Right? Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace con ese? Lo limpiará. El que lleva fruto lo limpiará con el propósito de que lleve más fruto. Pero sin embargo en el versículo 3 que dice, ya vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Así que sin lugar a dudas, pues aquí hay un pequeño dilema y la pregunta es, ¿estamos limpios en Dios o ya Dios continúa limpiándonos? La pregunta es sí. La respuesta, mejor dicho, es sí. Sí a las dos. Estamos limpios en Cristo y Cristo continúa limpiándonos al mismo tiempo. Por eso es que la enseñanza se titula limpios que son limpiados para llevar más fruto. ¿Okay? Así que la palabra nos enseña de dos tipos de limpieza para el cristiano genuino. Nos habla de dos formas, de dos clases, de dos ángulos de lo que usted y yo conocemos como la doctrina de santificación, que no es otra cosa que la separación del creyente de su pecado o la limpieza del creyente. Right? Escriba esto en sus notas. Primer tipo de limpieza, la santificación definitiva. Santificación definitiva. Right? Ya vosotros estáis limpios. Esa es la santificación definitiva. Ejemplo muy importante, por favor, de esto, lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, donde nos habla de la santificación como algo que ya ocurrió en el pasado, algo que aconteció, obviamente, en el pasado. Primera de Juan 6:11 dice lo siguiente, y esto lo vamos a ver ya mismo, ¿verdad? Okay. Y esto erais algunos de vosotros. Pero, it's right there. Ya habéis sido ¿qué? Eso es presente, pasado o futuro. Pasado, ¿eh? Okay. Pasado. Okay. Ya ha sido lavado. Ya habéis sido ¿qué? Próximo. Santificados. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo ahí está diciendo que estos hermanos de Corintios en un momento dado eran ciertas cosas, pero que ya han sido lavados, ya han sido santificados posicionalmente delante de Dios y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, la vid verdadera, y por el Espíritu de nuestro Dios, nacimiento espiritual. Ahora, en caso de que usted no sepa de qué es que han sido limpiados o cambiados, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Is that in your outline? ¿Sí? No, it's not in your outline. Ok, pero está en la Biblia, versículos de 9 y 10. Esto es lo que erais algunos de vosotros. Importante, chequen su Biblia. If you have your Bible, check. Le voy a dar tiempo para que busquen su Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Búsquelo. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya he sido lavado, ya he sido santificado, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y de esto es que está hablando Pablo. Versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos, los que no tienen la justicia de Dios en ellos, no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces es que en el versículo 11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido ¿qué? Lavados, santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Quiere decir que ninguna de las conductas descritas ahí en esos versículos 9 y 10 pueden considerarse como conductas que puedan tener la aprobación de Dios, porque son pecados de los cuales Dios ha lavado, ha santificado y ha justificado. Amén. Muy importante. ¿Okay? Ahora bien, ¿quiere eso decir porque ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de Dios? ¿Quiere eso decir que el cristiano no vuelve a pecar? ¿Quiere eso decir que los pecados de nuestra vida no tienen ningún efecto en nuestra capacidad para dar fruto? Buenas preguntas, aunque las estoy haciendo yo, ¿verdad? Y me estoy dando yo golpes en el pecho por eso, ¿verdad? Pero son muy buenas preguntas. ¿Quiere eso decir, si yo he sido lavado, si yo he sido justificado, si yo ya he sido santificado, ¿quiere eso decir que ya yo no voy a volver a pecar? No, eso no quiere decir eso. ¿Quiere eso decir que esos pecados en mi vida no tienen ningún efecto en mi capacidad para dar fruto? No quiere decir eso tampoco. Claro que sí que tienen efecto en mi capacidad para dar fruto. Porque el cristiano, después de ser salvo, continúa con la capacidad para pecar y peca, y sin duda ese pecado afecta la capacidad nuestra para dar fruto. El punto aquí es que cuando la palabra de Dios dice que hemos sido lavados, no quiere decir eso en términos prácticos de nuestro diario vivir nosotros no nos vamos a ensuciar. Cuando dice, y vosotros ya he sido lavados, no quiere decir que en el diario vivir no nos vamos a ensuciar. La realidad es que nos ensuciamos. Por esa razón es que en nuestra vida, en la vida de todo verdadero creyente, existe un ministerio de limpieza continua. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Un ministerio de limpieza continua que, según los teólogos que saben de esta cuestión, yo no sé nada, yo simplemente lo que estoy es compartiendo las poquitas cosas que Dios me ha enseñado, se refiere a esto como santificación continua. Está la santificación permanente, ya ha sido limpiado, right? Okay. Y está la santificación continua, porque la misma Biblia que dice que ya hemos sido lavados y que ahora dice que ya hemos sido limpiados, en Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para mí, ese es uno de mis pasajes favoritos. Yo no sé para usted, pero Primera de Juan 1:9 es de los que I praise God every day, for I read that in the Bible. It's there in the Bible. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Favorito para mí porque es algo que yo necesito diariamente. ¿Okay? Y como dije hace un momento, es significativo para mí también que estos discípulos, que Jesucristo se refiere a ellos como discípulos que ya están limpios, horas más tarde, cobardemente lo iban a negar e iban a abandonar al Señor Jesucristo. Así que la Escritura nos dice que la negación, que el abandono de los discípulos era algo importante. Por otro lado, era algo que el Señor Jesucristo sabía de antemano que iba a suceder. En Marcos capítulo 14, versículo 27, dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, todos, hablando de lo que iba a pasar en el momento de la crucifixión, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos ustedes esta noche van a perder su fe en mí, se van a avergonzar de mí, pero escrito está
Pues escrito está, mejor dicho, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Eso es Marcos capítulo 14, versículo 27. El 28 dice, pero cuando resucite os volveré a reunir en Galilea. Así que hay una verdad gloriosa aquí para usted y para mí, por favor. Jesucristo sabía, como sabe de cada uno de nosotros, la negación, el abandono de sus discípulos, pero aún así, ¿verdad? Sabía las fallas, las dificultades, los tropiezos de sus discípulos, pero aún así los fortalece diciéndole, ustedes ya están limpios. Así que debemos alabar a Dios por la inmensa gracia que tiene por nosotros, alabar a Dios por su inmensa misericordia y alabar a Dios por su inmensa compasión. Amén. Gloria al nombre del Señor. Okay. Now, hay algunas cosas que nuestro Padre Celestial utiliza para mantenernos dando fruto, escuche por favor, en su proceso de podar. El Padre nos poda y el Padre utiliza algunas cosas en ese proceso de podar, de limpieza. En las notas suyas está identificado como, let me see, I got it right here. 3 instrumentos que el Padre utiliza para podar las ramas para que éstas den fruto. All right? No. Antes de decirle, de compartir esto con ustedes, permítame hacer una pequeña ilustración. Mi esperanza es que al hacer la ilustración, lo próximo que voy a decir, identificar estos 3 instrumentos, usted los pueda procesar así, bien rapidito. All right? Okay. En la parte de atrás de mi casa, en el patio de mi casa, mi esposa Rosa por mucho tiempo tenía en ese espacio tenía un área que era un jardín, tenía otro área que era una hortaliza y tenía un área que era puro patio ahí. Lógico, de vez en cuando pues me llegaba ese momento donde era el momento de utilizar la cortadora de grama. Cuando llegaba ese momento de cortar la grama, yo me sentía confiado a cortar la grama en el área que era puro patio. Porque ahí yo pasaba la grama, la cortadora, y me llevaba todo lo que fuera engelado. Sin problema de ninguna clase. Pero cuando tenía que cortar, entrar en el jardín, o cuando tenía que entrar en la hortaliza, ahí me estresaba, porque no estaba seguro de lo que era hierba, zacate, manojillo, o si eso era algo que Rosa, como me pasó en varias ocasiones, era algo que ella había comprado en Home Depot. ¿Ok? Y yo obviamente pues tenía que parar, meterme para la casa, interrumpir todo sudado, decir, ven para acá porque aquí yo no sé qué hacer con esto. Right? Estamos hablando de lo que nuestro Padre Celestial hace nuevamente, los instrumentos que nuestro Padre utiliza para podar las ramas que dan fruto. El estrés que yo experimentaba al momento de entrar en el jardín y en la hortaliza, porque yo no sabía qué debía arrancar, qué no debía arrancar, qué debía cortar con las manos, qué debía arrancar, qué podía utilizar la cosa esa y qué no podía usar. Ese estrés nuestro Padre Celestial no lo experimenta. Nuestro Padre Celestial no tiene ese problema con nosotros por esta razón, porque Él sabe, alabado Cristo, que Él debe arrancar de raíz. Y Él sabe qué cosas cuidadosamente precisa podar en nuestra vida para que demos frutos. Amén.
Volvemos a hablar nuevamente de la competencia, de la proeficiencia, de la capacidad gloriosa del Padre, el labrador y la vid, como hablamos en los domingos pasados. Ok, son tres instrumentos. El primer instrumento, el más importante, en cierta forma, es la Sagrada Escritura. Nuestro Padre Celestial, que es el labrador, utiliza su santa palabra como una tijera podadora. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Efesios capítulo 5, versículo 25-26 dice, vemos la relación de Cristo con la iglesia que ha sido, dice la Escritura, lavada constantemente con el agua de la palabra. Versículos 25-26 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola, la iglesia, purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, con humildad, con seriedad, con firmeza, pero sobre todo con humildad, le pregunto, ¿alguna vez, escuche por favor, mire para acá, alguna vez al abrir usted la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, ha sentido la palabra de Dios como una tijera poderosa en usted? ¿En algún momento usted ha sentido la palabra de Dios cortando ideas erróneas en la mente suya? ¿En algún momento ha sentido la palabra de Dios cortando respuestas equivocadas suyas a circunstancias particulares? En algún momento al abrir la Biblia, al leer la Biblia, se ha dado cuenta que la palabra de Dios está sacando a la luz algún pecado en su vida. ¿Será que la palabra de Dios, cuando usted la abre y la lee, trae a su conciencia la confusión en la cual usted ha estado viviendo por cierto nivel de tiempo? El punto, familia, aquí es que si eso ha pasado, escucha por favor, si tú abres la Biblia y la Biblia cuando tú la abres te está diciendo eso que está pensando está mal. Si tú abres la Biblia y la Biblia te dice lo que le dijiste a fulano estaba incorrecto. ¿Right? Si tú abres la Biblia y la Biblia te dice eso no es ninguna bobería, eso es pecado. Y si abres la palabra de Dios y la palabra de Dios te deja ver claro, ¿sabes? Que toda esa madeja de pensamientos, ideas que estás construyendo es pura confusión. Cada una de esas cosas, escucha, es evidente, gloria a Cristo, es evidencia de que el Padre está trabajando en usted y de que usted es hijo de Dios. Si usted lee la Biblia y no le pasa nada de eso, pues entonces preocúpese. Pero si usted lee la Biblia y le provoca esa incomodidad y le provoca todo ese sinnúmero de cosas, eso es indicación de que usted es parte de la familia de Dios y que Él poda, dice la Escritura, toda rama que permanece en Él. También es evidencia, podríamos decir, de la salvación de Cristo. La segunda herramienta es la disciplina divina. 3 instrumentos que el Padre utiliza para podar las ramas que dan frutos. Disciplina divina. Hebreos 12, del 5 al 6, una de las formas en que podemos saber si le pertenecemos o no a Dios. Una de las formas en que sabemos si le pertenecemos a Dios o no es si somos recipientes de su disciplina. Porque Dios al que ama disciplina. Es imposible decir que yo soy hijo de Dios y vivir una vida abierta de pecado, sin que haya disciplina. It don't work like that. Si soy hijo de Dios, la disciplina de Dios va a decir presente. La primera vez Dios no me va a disciplinar severamente. Dios va a hacer lo que acabo de decir. Voy a abrir la palabra me va a decir pecado, pecado. Y yo voy a escuchar tal cosa y hay convicción nuevamente. Y voy a ir para tal lugar y convicción y distintas cosas, convicción. Y si yo no respondo a eso, pues Dios evidentemente, como es un buen padre y todo buen padre siempre hace eso, ¿qué hace? Pues Dios me disciplina.
indicación de que yo soy hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 dice: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que usted me pregunta, ¿cuál es el propósito primario de esta disciplina? Más que nada, Dios desea removernos del pecado en que nos encontramos. Removernos del pecado que nos encontramos o el pecado que nos está tentando. Muchas veces nos disciplina porque hay pecado tentándonos y Dios utiliza eso para removernos de ese pecado. ¿Okay? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es un Padre celestial, es un buen papá, es un Padre bueno y sabe que, entre otras cosas, el pecado mata nuestro gozo. El pecado, si nosotros no lo confesamos inmediatamente, crea ataduras en la vida nuestra, y que el pecado, si nosotros no lo confesamos, trae ataduras y eventualmente va a traer destrucción a nuestra vida. Por lo tanto, la disciplina de Dios, entienda por favor, nunca es un castigo. La disciplina de Dios, todo lo contrario, es algo productivo que busca nuestra protección. Alabado sea el nombre del Señor. Y la tercera herramienta son las pruebas. Una herramienta mediante las cuales el Padre Celestial provoca santidad en la vida del cristiano verdadero. Por medio de las pruebas, Dios nos separa del mundo, Dios nos acerca hacia Cristo. Por medio de las pruebas, Dios nos dirige hacia la palabra de Dios. Por medio de las pruebas, Dios nos mueve a buscar de Él en oración. Por medio de las pruebas, Dios nos deja ver qué es lo que está dentro de nuestro corazón. Y como resultado de todas esas cosas, por medio de las pruebas, nosotros terminamos humillándonos delante de Dios y nos convertimos en personas humildes. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, dice lo siguiente: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es carácter probado, el carácter que Dios aprueba, el carácter que Dios dice amén, gloria, gloria, gloria. Pero tenga la paciencia sobre completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Okay? Así que entre las cosas que he aprendido en mi caminar con el Señor Jesucristo es que nuestro Padre Celestial no desperdicia ninguna de las pruebas por las cuales Él nos permite pasar, no las desperdicia. Dios es sumamente cuidadoso manejando las pruebas que enfrentamos, de forma tal que en vez de nosotros querer desprendernos de la vid, lo que provoca es que nos aferremos más y más a la vid y que más íntimamente le busquemos y por ende que llevemos más fruto. Vale la pena recordar en este punto nuevamente que las pruebas como tal, otra vez la disciplina como tal, ¿okay?, no provocan ningún cambio, ninguna bendición, ninguna transformación en la vida de nadie. Las pruebas como tal, las pruebas en sí mismas y la disciplina en sí misma pueden provocar gran bendición, transformación en la vida del creyente si el creyente utiliza la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios a esas pruebas y a esa disciplina. Amén. Filtra lo que está pasando a través de la Escritura. Y lo último, por favor, el prospecto de gloria y de gozo. ¿Ok? Esta es la última parte de la enseñanza y yo le pido a Dios que me ayude a poder comunicar la que voy a comunicar con claridad y que por favor que los ayude a ustedes, y si hay pensamientos de cualquier otra índole que no tengan que ver con lo que estamos haciendo en este momento, Dios está haciendo, que los remueva. Es importante esta parte de la enseñanza es la más importante porque ahora no se trata de nosotros, de lo que Dios puede hacer con nosotros, ahora se trata de nosotros con Dios. Amén. Y algo que nosotros podemos hacer para Dios. Aunque usted diga, ¿hacer yo algo para Dios? Escuche, por favor. Pregunta, ¿por qué aguantar la tijera de Dios cuando Él me está podando?
soportarla? ¿Por qué no salir corriendo? ¿Por qué no abandonar esto? Right? ¿Por qué resistir cuando llega la tentación? ¿Por qué debo seguir perseverando? ¿Por qué debo seguir permaneciendo? ¿Por qué debo seguir obedeciendo a Dios? 3 razones. Una es porque Dios es glorificado. Versículo 8 nos lo dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Me explico? Todo aquel que está unido a la vid verdadera, inevitablemente se emociona, por eso le pedí que me prestara atención, ¿ok? Porque ahora no se trata de lo que Dios puede hacer por mí, me va a bendecir y me va a librar y me va a sanar y me va a hacer esto. Ahora se trata de nosotros para con Dios. Right? Todo aquel que está unido a la vid verdadera, a Cristo verdaderamente, se emociona, se conmueve, se estremece ante la posibilidad, ante el prospecto de que Dios sea glorificado por algo que acontezca en mi vida. Se debe emocionar, se debe conmover la posibilidad de que algo que pase en mi vida traiga gloria a Dios. Para algunas personas dicen, I have no idea what you're talking about. Me está hablando en chino. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: somos hechura suya, hechura de Dios. Somos hechos por Dios físicamente y espiritualmente también. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Así que la idea de que queremos glorificar a Dios, ¿cuántos quieren glorificar a Dios? Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Que otros digan, wow Dios, y den gloria a Dios. Concepto muy complejo para nosotros procesar en nuestras mentes limitadas, ¿verdad? Okay. Pero manera de aplicación para nosotros, para la realidad nuestra, ¿verdad? Okay. La idea de que yo quiero glorificar a Dios y al mismo tiempo yo quiero vivir en abierta desobediencia a Dios es simplemente una insensata contradicción. 2 cosas. Yo quiero glorificar a Dios, pero al mismo tiempo yo quiero vivir un estilo de vida que en obediencia abierta a Dios. Es una soberana contradicción. Porque la obediencia a Dios es una de las pruebas de que genuinamente yo creo en Dios, obedezco a Dios porque yo creo que Dios satisface. Obedezco a Dios porque yo creo que vida verdadera, que gozo verdadero, solamente se encuentran en Dios. En una ocasión, unos cuantos años atrás, alguien vino a esta iglesia y empezó a visitar la iglesia. Estuvo visitando por un cuanto tiempo, él y la persona y su familia. En una ocasión estábamos hablando y me dice lo siguiente: Pastor Edwin, ¿por qué es que ustedes insisten tanto en esa cuestión de hay que permanecer en Cristo, hay que obedecer a Cristo, hay que servirle a Cristo? ¿Por qué la insistencia? O sea, lo que me dio a entender era que nosotros hacíamos eso como para acumular puntos con Dios. Pues yo hablé con la persona y simplemente le expliqué que lo hacemos pues porque Dios es digno de nuestra obediencia. Yo no tengo otra alternativa que permanecer en Cristo, ¿verdad? ¿Sabe? Y que Cristo, que es mi Señor y mi Salvador, es mi ejemplo. Y Él dijo que Él no vino para que le sirvieran, Él vino para servir. Amén. Right? Y porque Dios es majestuoso y porque nos llena de gozo cuando Dios es glorificado. Right? Así que el verdadero cristiano se goza cuando alguien le recuerda que su obediencia le trae gloria a Dios. No sé si entendió eso, pero ojalá que sí. El segundo punto es porque recibimos seguridad. ¿Ok? ¿Por qué seguir persiguiendo? Porque
Recibimos seguridad. Versículo 17 de 1 Corintios 5, que todo el mundo sabe de memoria. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Si alguno está en Cristo, si alguno está injertado, si alguno está injertado en la vid, ¿ok? Eso es estar en Cristo. El que está injertado en la vid, está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Ante esa realidad de que si estoy injertado en la vid, todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, hay algunas preguntas que sería bueno con honestidad hacernos. Yo las hago en el nombre de cada uno de ustedes. En mi vida, ¿hay alguna evidencia de que yo estoy dando fruto? ¿De que mi vida está dando fruto? En mi vida, ¿hay alguna evidencia de que la vid verdadera, que es Cristo, está produciendo algo? En mi vida, la palabra de Dios es una delicia para mí. ¿Soy yo en este momento una persona más amorosa de lo que lo era en el pasado? En el día de hoy, ¿estoy más propenso a perdonar comparado a cómo lo hacía en el pasado? En el día de hoy, ¿disfruto yo la comunión con otros seguidores de Cristo? Estar con ellos, verlos, me gozo, me da alegría. ¿Experimento yo convicción diariamente? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué está haciendo esas preguntas? Ya es tarde. Acabe. Si estas cosas están presentes en mi vida y están creciendo, eso me da seguridad de que yo he sido injertado, adherido, untado a la vid verdadera, y es evidencia de que yo estoy creciendo. Right? Now, ¿por qué insistimos en permanecer? Porque si permanecemos, Dios es glorificado, porque yo recibo seguridad, y por último de los últimos, porque recibimos gozo. ¿Okay? Porque recibimos gozo. Si permanecemos en Cristo, vamos a recibir gozo. ¿Okay? Now, pregunta, ¿por qué Jesucristo ha estado diciendo esto, todas estas cosas acerca de la necesidad de permanecer en Él y de llevar fruto? ¿Por qué le ha estado diciendo todas esas cosas? En el versículo 11, que no está en sus notas, pero está en su Biblia, en el capítulo 15, dice lo siguiente. Este versículo es clave. Estas cosas os he hablado todo de que yo soy la vid verdadera, de que mi Padre es el labrador, que la que lleva fruto, el Padre la va a podar, la que no lleva fruto la va a cortar, la va a echar en el fuego. Si permanecéis en mí, mis palabras en mí, pedáis lo que queráis y os será dado. Dice, estas cosas, todas esas cosas os he hablado para que, escucha, para que mi, Cristo hablando, para que mi gozo esté en vosotros. Para que mi gozo esté en vos. Preste atención, por favor. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Varias cosas. Primeramente, que el verdadero cristiano no manufactura su propio gozo. Lejos de hacer eso, recibe gozo de la vid verdadera. Right? Recuerde que todo lo que hemos estado estudiando es parte de lo que se conoce como el discurso de la despedida del Señor Jesucristo. En Juan 17, Cristo está orando al Padre y en su oración vemos que hay algo, esto es importante, familia, que Cristo intensamente desea para quienes, para las ramas que producen fruto, para los verdaderos seguidores de Cristo, que es lo que Cristo está hablando con el Padre en oración e intensamente desea para las ramas que verdaderamente producen fruto. Juan 17:24 dice esto, pero aquellos, pero ahora, que me has dado, ¿cuántos son de Cristo? Si usted es de Cristo es porque que el Padre los ha dado a usted a Cristo, right? Fue el Padre el que lo llevó a usted a Cristo. Muy importante.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Eso es lo que le está pidiendo, para que vean mi gloria que me has dado. Pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me explico, familia. Hasta ese momento, toda la gloria que había causado que los ángeles se cubrieran los ojos, la cara, todo en Isaías capítulo 6, mientras cantaban santo, 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 santo. Toda esa gloria, hasta ese momento que Cristo está hablando, escuche por favor, había estado enterrada detrás de toda la humanidad del Señor Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo no habían podido ver absolutamente nada de la gloria que los ángeles habían palpado y se habían cubierto y gritaban santo, 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 santo. Y aún así, esto es importante, aún así los discípulos genuinos lo habían seguido, aunque no habían visto esa gloria. El punto es que cuando Jesucristo piensa en un regalo que le podía dar a sus discípulos y a cada uno de los verdaderos discípulos de Él en el día de hoy, esto es lo que dice: Padre, ¿será que podamos mostrarles la gloria que yo he tenido a tu lado desde antes de la fundación del mundo? Yo escribí esto en mis notas. Esto fue lo que escribí. Usted dice: Pastor Edwin, no entiendo. Familia, es que esa es la motivación nuestra. Eso es lo que debe ser nuestra motivación. Esa es la razón por la cual soportamos la tijera podadora del labrador. Que Cristo sea glorificado. Que podamos ver su gloria. Y que podamos recibir su gozo. Salmos 16, versículo 11 dice: llegará el día en que tendremos plenitud de gozo. Mira lo que dice: me mostrarás la senda de la vida. Eso va a ser en el futuro. En tu presencia, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pregunto, ¿está usted cansado? ¿Cuándo están cansados? Cansado del camino. Son muchas las veces que en mi jornada con el Señor me he sentido cansado. En esta hora, en este momento, I'm doing fine. No estoy cansado ni físicamente, estoy bien por la gloria del Señor. Pero en momentos dados me he sentido cansado, agobiado, donde el Señor ha tenido que hacer lo que el pastor Marcel nos compartió el viernes pasado. El Señor que hace que levanta mi cabeza. That was beautiful. Levanta mi cabeza. Así. Mire para arriba. Está mirando. Mire el lugar correcto. La mano de Dios ahí. Mire para donde tiene. Ok, right. Hay momentos que me he sentido así, ¿verdad? Hace un tiempo atrás estaba bien cansado emocionalmente, espiritualmente, de todas formas. Familia, mis hermanos y hermanas en Cristo y las personas que nos visitan en esta tarde. Hernán, tu nombre, ¿verdad? Precisamos acordarnos de algunas cosas, pero con suma seriedad. Una de ellas es que nuestra fortaleza viene de Jesús. Acompañado del hecho de que separados de Jesús, nada podemos hacer, nada de valor eterno. Pero en Cristo, con Cristo, por medio de Cristo, la cosa es totalmente distinta, porque dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una última cosa con relación al versículo 11 que aprendí.
antes de ayer. Si hoy es domingo, el viernes. Versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. He escrito estas cosas para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere decir cuando dice mi gozo? Para que mi gozo esté en ti, hermana Ana, para que mi gozo esté en ti, hermano John, para que mi gozo esté en ti, hermano Alejandro. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? ¿Será que Cristo está diciendo cuando dice, estas cosas he hablado para que mi gozo, el gozo mío esté en vosotros? En otras palabras, que ustedes sean la fuente, la razón, el motivo de mi gozo. ¿Será que Él está diciendo eso? Cuando Cristo está diciendo estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, ¿será que está diciendo, yo le he escrito estas cosas para que mi gozo, el gozo mío, ustedes lo reciban, que ustedes sean recipientes, que ustedes compartan mi gozo? True on this. Lo más probable es que sean ambas cosas, porque ambas cosas son ciertas. Son ciertas porque cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando nosotros tenemos comunión con Cristo, cuando estamos unidos a Cristo, cuando estamos creciendo en Cristo, descubrimos que el gozo de Cristo está en nosotros. Y que en la misma medida que su vida, la vida de Cristo, porque es la vid, y nosotros estamos injertados a Él, y la vida de Él fluye a nosotros, en esa misma, ¡gloria a Jesús! En esa misma medida, el gozo de Él fluye a nosotros también. Increíblemente, nosotros también nos convertimos en gozo para Cristo. I just love this. La posibilidad de que como creyentes nosotros podamos dar gozo inmenso al Señor Jesucristo. Recibimos gozo de Él, pero al mismo tiempo, otra vez el pasaje, estas cosas he hablado para que mi gozo, el mío, esté en vosotros. Veo lo que están haciendo, los veo perseverando, los veo de buena gana ahí aceptando la tijera podadora del labrador y conscientes, seguros de que Él sabe lo que está haciendo, sabe que debe arrancar, sabe que debe cortar cuidadosamente. Y cuando yo veo eso y cuando veo la respuesta de ustedes, eso trae gozo. Estas cosas os he escrito para que mi gozo esté en vosotros. Para algunas personas es inconcebible el poder traer gozo a Cristo, ¿verdad? Pero por medio de la fe en Cristo, nosotros compartimos el gozo de Cristo y nos convertimos, como dice la Escritura, en objeto de su gozo. ¿Okay? Verdades como estas nos ayudan a comprender el significado y la magnitud de un pasaje que la mayor parte de ustedes repiten consistentemente, constantemente, un pasaje que mi amada madre tenía escrito en un cuadro que tenía en su cuarto en el nursing home donde estuvo por varios meses. El gozo del Señor es mi fortaleza. Let me close by saying this. La década de los 30 surgió un gobernante en Europa, en Alemania, demagogo, muy eficiente en lo que hacía. Se llamaba Adolfo Hitler. Muy bueno persuadiendo a la gente a hacer las cosas que entendía que eran correctas.
Una de las cosas que utilizaba era una serie de slogans, motos, estribillos, muy bien preparados para motivar a la gente. Había un grupo que se llamaba la Juventud de Hitler, Hitler's Youth, y a ellos le tenía un moto, un estribillo, un eslogan, que era el siguiente: Joy through strength. Gozo por medio de fortaleza. Mientras más fuertes físicamente sean ustedes, más gozo van a tener. Mientras más fortaleza económica tenga nuestro país, más gozo tendremos. Mientras más fuerte sea nuestro poderío militar, más gozo tendremos. Un pastor muy respetado por nosotros que se llama Sinclair Ferguson hablaba sobre esto. De él lo aprendí. La frase yo la había escuchado hace mucho tiempo, pero nunca lo había visto desde esa perspectiva. Ferguson llama a eso joy through strength. Le llama anticristo. Eso es anticristo. La posibilidad de poder tener gozo por medio de fortaleza. Porque es anticristo, es en contra de Cristo, es contradictorio a lo que Cristo enseña. Porque lo que nuestro Señor siempre ha propuesto ha sido no gozo por medio de fortaleza. Lo que Cristo siempre ha propuesto y nos propone nuevamente en esta tarde es fortaleza por medio del gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Don't forget that. Estas cosas os he escrito a vosotros para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Así que el Señor nos ayude a convertir nuestras vidas en vidas que le den gozo a Él. El Señor nos ayude a que su gozo esté en nosotros, de forma tal que nuestro gozo esté completo. Ayúdame a orar un momentito. Padre, yo en esta hora te suplico, al concluir esta enseñanza, que tú nos ayudes, Señor, de forma sobrenatural, de forma tal que por medio de nuestras vidas podemos traer gozo al Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, a que podamos compartir tu gozo con otros, Señor. A que por medio del Espíritu Santo, Señor, Cristo sea nuestro gozo. Y a que por medio del poder del Espíritu Santo, descansando en la vida que nosotros recibimos diariamente, porque estamos adheridos, injertados en la vid verdadera. Padre, que podamos vivir vidas de obediencia que traigan gozo al Hijo, gozo al Padre y gozo al Espíritu Santo, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que hay unas ramas que están vitalmente injertadas en la vid. Esas dan frutos. Hay otras ramas que dan la apariencia, Señor, de que están injertadas, pero que no están. Y que como en el caso de Judas, eventualmente habrán de ser arrancadas, ser echadas al fuego y consumidas eternamente. En esta hora oro, Padre, para que si en medio nuestro hay alguna persona, Señor, que se pueda identificar con ese segundo tipo de rama, que en esta hora, Señor, esa persona se arrepiente
confiese su pecado, su necesidad de Salvador, y que entregue su vida completamente a Cristo y le confiese como el Salvador de su alma y el Señor de su vida. La palabra dice que nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. Y Cristo dijo que el que a mí viene, yo nunca lo rechazo. Así que Espíritu Santo de Dios, haz la obra de salvación, regeneración en este momento. Y para aquellos que estamos ya adheridos por tu plan soberano a la vida verdadera, concédenos de tu gracia, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos reconocer de buena gana esa tijera cortadora, esa navaja que corta de nuestro Padre Celestial, y que le permitamos, Señor, al estudiar, a envolvernos en la palabra, que Él remueva todas esas cosas, Señor, que están chupando toda esa vida espiritual, esa vida emocional, relacional, que de la vid Cristo recibimos, Señor. Así que gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, la cual nunca regresa vacía. Gracias por habernos traído hasta aquí. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Te amamos, Jesús. Gracias por amarnos primero. Nuestro deseo es que tú vengas pronto, inclusive esta tarde, si te parece bien. Te amamos, Jesús. Gracias nuevamente por amarnos primero. En tu nombre oramos, para tu gloria. Amén.